A nosotros nos ha tocado el primer tema de exposición que trata de las formas de capacidad. En ese entonces, en el Estado romano, que constaban de esclavos, libertos, ciudadanos, etc. Vamos a en el video. También vamos a hablar de las capacidades de hecho y derecho. Y a su vez también vamos a tratar el tema de clasificación de las personas. En esta oportunidad, Camila Castro y Kevin Díaz vamos a hablar sobre los temas ya mencionados. Este curso está a cargo de la profesora Ruth Patricia Luis. Y bueno, vamos a comenzar. Las personas, los elementos de la personalidad jurídica, ¿no? Lo que es la capacidad jurídica, o más conocida en el derecho romano como caput, que es la aptitud a ser sujeto de derechos y deberes, en una palabra, poder desempeñar un rol activo o pasivo en la sociedad y en la vida jurídica. Como es un privilegio existe bajo ciertas condiciones, ¿no? La personalidad completa, el caput, es la reunión de la capacidad jurídica del status libertatis, de ser libres, y el status familiar, que es... Bueno, es la actitud a ser sujeto de derechos y deberes, en una palabra, poder desempeñar un rol activo o pasivo en la sociedad y en la vida jurídica romana. Como es un privilegio, existe bajo ciertas condiciones. El caput engloba lo que es el status libertatis, el status civitatis y el status familiar. El status libertatis es ser libre y no esclavo. El status civitatis es ser ciudadano y solamente latino o peregrino. Y el estatus familiar es ser jefe de familia. Es decir, que solamente tenían capacidad jurídica o caput los paterfamilias de cada familia romana. La condición de las personas, Gallo en la Summa Divisio Hominum divide a las personas en hombres libres y esclavos. Entre los hombres libres están los ingenuos. A continuación mi compañera va a hablar sobre las diferentes condiciones de las personas. Junto a las personas físicas que tienen entidad corpórea, se llaman personas jurídicas o también entidades colectivas morales. Algunas organizaciones humanas o entidades patrimoniales a las que la ley considera como sujetos de derecho, atribuyéndoles la posibilidad de ser el derecho objetivo. En dicho proceso de abstracción, los romanos lograron aislar el ámbito de la persona jurídica de aquel de los miembros que la conforman, que están la corporación, el gozar de la propia capacidad. Esta constituye una persona nueva, una persona jurídica distinta e independiente de las personas físicas que la integran, pero no llegaron más lejos. A partir de ahí, los intérpretes y canonistas medievales fraguaron una teoría de la persona jurídica entendida como una función del derecho. A partir del siglo V, en la época de los emperadores cristianos, aparecieron las verdaderas fundaciones conocidas como causas pías, reconociendo la personalidad jurídica a aquellas instituciones que nacen al amparo de un patrimonio destinado a los pobres, enfermos, ancianos y huérfanos, como asilos, hospitales, donado o legado con fines de culto como iglesias y conventos. Y por último, el fisco y la herencia yaciente. Para hablar de herencia yacente, debe existir un periodo de tiempo entre la apertura de la asociación mortis, causa, y la aceptación de la herencia por el heredero, donde el acervo sucesorio carezca de titular provisoriamente. En el derecho romano se distinguen tres clases de herederos: los necesarios, los suyos innecesarios y los extraños o voluntarios. Esto encontramos lo que es el Estado. En ese momento se denominó Populus Romanus. Populus Romanus se designa la colectividad políticamente organizada de todos los ciudadanos libres. Su principal característica es la soberanía, por la que el Populus Romanus, en cuanto persona con capacidad propia y distinta de los miembros que le integran, los ciudadanos, no se atiene a las normas jurídicas comunes, sino que goza de determinados privilegios. También encontramos los municipios, también denominados municipia, coloniae, civitates. Estas son comunidades territoriales menores cuya estructura es análoga de la Populus Romanus, con la diferencia de que sus relaciones con las particulares están sujetas al derecho privado. Tienen
un ordenamiento propio otorgado en la relativa lex de la colonia o del municipio y un patrimonio propio distinto al de sus miembros. Tiene capacidad para adquirir y defender sus intereses, designando a la persona que actúe a su nombre ante los tribunales. Y por último, capacidad de suceder, negada en principio, pues parece admitida por la legislación imperial. También encontramos las corporaciones, que denominadas corpus, es una asociación de personas organizadas para conseguir un fin e intereses comunes, y a la que el ordenamiento jurídico contempla como una entidad autónoma e independiente de los individuos físicos que la forman. Un municipio, por ejemplo. También encontramos las fundaciones, que se entiende hoy por fundación a aquel patrimonio o conjunto de bienes destinados por el fundador a un fin lícito y determinado. La fundación, una vez creada, tiene una existencia independiente de la persona que la fundó. Ya, el caput es la personalidad completa. La personalidad completa está integrada por el status libertatis, el status civitatis y el status familiar. Las personas están divididas en libres y esclavos. Hay esclavos con amos, esclavos sin amos, esclavos públicos, que son los más beneficiados y que suelen tener peculios, y el status liberi, que son los esclavos que fueron libres por medio de un testamento. Los esclavos sin amo son los esclavos que no participan en actos jurídicos. Son considerados como peor que cosa, ya que no figuran ni en documentos jurídicos. Los esclavos con amo tienen una cierta... sí figuran en actos jurídicos, a diferencia de los que no tienen amos. Como decía mi compañero Kevin, la personalidad completa, denominada el caput, que esta reúne tres elementos: el status libertatis, civitatis y familiar. De acuerdo al status libertatis, el hombre se divide en dos, en libres y en esclavos. Yo voy a hablar del status libertatis. De acuerdo a este, el hombre se divide en dos. Hablamos de hombres libres y de esclavos. Los libres no están sujetos al dominio de otro ser humano. En el caso de los esclavos, estos tenían un amo, que por lo tanto carecían de capacidad jurídica, no siendo sujetos sino objetos de derecho. Sobre ellos, los hombres libres podían ejercer un derecho de propiedad. Estos eran sus mercancías, cuyo dominio se transmitía por el derecho civil romano por los procedimientos de la mancipatio o de la in iure cessio. Los esclavos nacían como tales, si eran hijos de madres esclavas, o se hacían esclavos por haber sido capturados en guerras o por haber cometido cierto tipo de delitos. Dentro de los libres también existe una subdivisión. Encontramos a los ingenuos y a los libertos. Los ingenuos son los que nacieron libres y siempre lo fueron. Los libertos son los que alguna vez fueron esclavos pero recuperaron su libertad, ya sea en virtud de una disposición de la ley o por decisión de su amo, o sea, en manumisión. Las manumisiones podrían en Roma ser formales o solemnes, ya sea por censo, por vindicta o por testamento, o no formales, por epístola, sentado al esclavo a la mesa, entre amigos, etc. La ley Aleia Sentia fijó edades mínimas tanto en quien manumitía, que debía tener por lo menos de 20 años, y en quien era manumitido, que debía poseer no menos de 30 años. Las manumisiones formales, y respetando las edades mencionadas, convertían al esclavo en liberto ciudadano romano, lo que les permitía ejercer casi todos los derechos, menos el de proponerse en cargos electivos. Las manumisiones informales, el liberto latino iuniani, además de no adquirir derechos políticos, se les privaba de la ius connubium. Último, otra categoría de libertos, que eran aquellos que habiendo tenido una mala conducta mientras fueron esclavos. Estos manumitidos, además de aparte de carecer de derechos públicos y privados, no podían radicarse a menos de 100 millas de Roma. Sin embargo, tener en Roma el status libertatis no
no le aseguraba a su poseedor el goce de todos los derechos civiles y políticos, sino que además debía de ser un ciudadano romano, ya que los latinos y peregrinos, si bien poseían derechos, no los tenían todos. Y además debían de ser además siu iuris, ya que los alieni iuris estaban sometidos a la autoridad del pater en el singular la familia romana. El concepto de esclavitud era una institución jurídica conforme a la cual un ser humano se veía despojado de toda personalidad, asimilado a una cosa, y como tal perteneciente en plena propiedad a otro ser humano por un título similar a una bestia de carga o una cosa inanimada cualquiera. Las causas de la esclavitud, habían muchas causas, entre ellas el nacimiento. Este esclavo tenía que ser hijo de una mujer esclava. No importaba si el padre era un hombre libre o fuera un esclavo, puesto que fuera del matrimonio la regla absoluta era que el hijo seguía la condición de la madre, y para una mujer esclava no podía tener matrimonio. Posteriores al matrimonio, las fuentes de la esclavitud posteriores al nacimiento podrían resultar del derecho de gentes o del derecho civil. Esa distinción es importante porque el derecho de gentes era común a los ciudadanos romanos y a los peregrinos, en tanto que el derecho civil no se aplicaba sino a los ciudadanos romanos. La única causa de esclavitud de derecho de gentes era el cautiverio, y era necesario que eso se produjera durante una guerra declarada regularmente. La manumisión. La manumisión es el acto en virtud del cual el amo voluntariamente concede la libertad a su esclavo. En el derecho antiguo existieron tres formas solemnes de manumisión, que fueron la vindicta, el censo y el testamento. El efecto de la manumisión: en el derecho antiguo el manumitido era libre y ciudadano romano, pero su condición era inferior a la del ingenuo por varios conceptos. No tenían el ius honorum, o sea, el derecho a desempeñar magistraturas. También carecían del derecho a contraer justas nupcias con un ingenuo. También quedaban ligados con su antiguo amo en virtud del derecho al patronato. Bueno, hablaré sobre de los no ciudadanos, los peregrinos y los libertos. Habría tres formas de peregrinos, ¿no? Los extranjeros vencidos o anexados a Roma, los dediticios, que eran los peregrinos que estaban condenados a penas muy graves, ¿no? Y los ordinarios, y estos podían guardar sus costumbres y sus leyes. En los libertos había tres tipos de manumisión: la cens, que era al inscribirse con el nombre en el censo, que tenía una durabilidad de 50 años; la vindicta y el testamento. La vindicta era el acto solemne de liberación por demanda de un tercero, por ejemplo, mediante un ex amo, ¿no? Y lo que caracterizaba a los no ciudadanos era que no tenían el derecho de sufragio ni derecho honorario. Bueno, existían los libertos latinos, los libertos peregrinos. Los libertos peregrinos son los emancipados de los peregrinos, y según su ley nacional, pero desde la ley Aelia Sentia, son aquellos cuyos amos eran ciudadanos, pero que habiendo sido condenados se les reputaba indignos de la ciudadanía. En el estatus jurídico de la persona vemos ciertas diferencias y ventajas en lo que es el derecho público y el derecho privado. Por ejemplo, el connubium, que es el derecho al matrimonio, y el commercium, que es el de poder adquirir y testar. Y de poder transmitir propiedad civil, que es un hecho importante. Y el derecho de ser acreedor o de testar para lo que es póstumo su muerte, donde también el sui generis deja de ser sui generis y se vuelve un sui juris. Derecho al apellido, que era más conocido como trianomina. La elegibilidad de las magistraturas, que es el ius honorum, el cual no tenían los no ciudadanos. El derecho de voto o ius suffragi, el derecho al apellido y al nombre y apellido y sobrenombre. Ahora hablaré sobre lo que es el estatus familiar. En la época romana, el pater familias era el que comprendía lo que es la personalidad jurídica completa, o llamado caput. Este tenía diferentes facultades, como la patria potestad, que como en todos los pueblos indoeuropeos
los romanos primitivamente conocieron el régimen de familia patriarcal, ¿no? Sometido a la dirección y autoridad del jefe, ya que el pater familias era el único que podía poder o deshacer contratos, etc. El parentesco era de dos formas, por la cognatio y la agnatio. La agnatio por medio sanguíneo y la cognatio por un tronco en la familia en común. La historia de la limitación progresiva de la patria potestad va de acorde a la historia de la evolución de Roma, ¿no? Donde puede terminarse por actos fortuitos o solemnes, la emancipación de los hijos, o un castigo, o un beneficio. También el pater familias también podía vender a sus propios hijos. En resumen, la patria potestad puede terminarse por actos fortuitos o por actos solemnes. Hablé sobre el caput, mencioné diferentes privilegios para los ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? Como es el jus connubium, que es el matrimonio, que puede ser monogámico o concubinato. En el matrimonio o jus connubium se pedía el cum manu y el sine manu. El cum manu es donde la mujer pasa en calidad de hija, y en el sine manu la mujer queda en su familia. El matrimonio era precedido en lo que era el noviazgo en la época romana, ¿no? Que se llamaba sponsalía. Y la emancipación, la adquisición de la manus era mediante tres formas: mediante una ceremonia religiosa, la emancipación de la esposa y la venta ficticia con testigos, que eran tres actos jurídicos que se tenían que dar para poder llegar a lo que era el jus connubium. El jus connubium necesita cierto tipo de capacidad para poder realizarlo. El primero es la aceptación de los padres o los apoderados, ¿no? Porque ya que si son alieni iuris necesitan la voz del pater familias. La edad legal, que en esa época era 14 años para los hombres y 12 años para las mujeres, ¿no? Y el connubium, o sea, el derecho de contraer una justa nuptiae, son pues impedimentos en unos casos absolutos y en otros relativos, ya que algunos no cumplen con estos requisitos para el estatus o caput. Y bueno, en el connubium hay lo que se llama la dote, que son los bienes que la mujer entrega al marido, ¿no? Y se da por profeticia o adventicia. La profeticia era ascendente paternal y la profeticia era por cualquier persona. La constitución de la dote es la entrega formal o la promesa de simple entrega, ¿no? En el cual el marido goza de mayores ventajas en la administración de la dote en el derecho antiguo y de limitaciones en el derecho justiniano, ya que en el derecho justiniano es más equitativo. Como último tema, los hechos que modifican o extinguen la capacidad de las personas, ¿no? La capitis diminutio es la muerte civil, es decir, la anulación del caput, que es la personalidad que está englobada por el status libertatis, familiar y civitatis. Por el hecho de la pérdida de uno solo de los tres estatus del ciudadano, se extingue pues la personalidad jurídica de una persona o esta se disminuye. Tocante a la persona, dice Gallo de manera célebre, ¿no? La agnatium quidem jus capitis diminutione perimitum. Lo que significa que los vínculos del parentesco civil se rompen por la patria potestad, la manus, agnación y la gentilidad. Los vínculos del parentesco natural se mantienen por la cognación y el matrimonio simple fuera de toda manus. Y en lo tocante de los bienes, que es el atributo de la personalidad jurídica, el patrimonio del capite diminutes desaparece con la personalidad. Precisando esta fórmula examinando el derecho antiguo y las modificaciones ulteriores de lo que respecta al derecho romano en sus tres periodos. En lo que es la capacidad de hecho, es la condición de persona de comprender los alcances y consecuencias de sus actos. Si una persona tiene capacidad de derecho, no significa que tenga de hecho. Se da por la edad, por la locura o la prodigalidad o sexo. Total para los locos y para los infantes. Parcial para los impúberes, pródigos, declarados, menores de 25 años, en curatela y mujeres. Pero también vemos lo que es las incapacidades de hecho, ¿no? Que es el estado de una persona con voluntad susceptible de comprender las consecuencias y el alcance de sus actos. Una persona capaz de derecho no tiene forzosamente esta capacidad, ¿no? La tutela es el poder de un tercero para
actuar en favor de un menor o una mujer sui juris. Habían clases, ¿no? Que era la que legitima de los agnados, la testamentaria, que es por testamento del padre o marido, de alguna persona que sea capaz de hecho y derecho, ¿no? Como lo es un pater familias, y la judicial, por los ciudadanos romanos patricios. La tutela es legítima, testamentaria o judicial. La legítima de los agnados se otorga a los herederos presuntos del pupilo o de la mujer. La tutela testamentaria se establece por el testamento del padre o del marido o el tutor designado. Y la tutela otorgada por el magistrado, o tutela dativa, creada para proteger la incapacidad del tutor. Creada para proteger al incapaz sin tutor. La pedía al magistrado, ¿no? Por el interesado o por el heredero. Esta termina de dos formas, de manera absoluta o parcial. En absoluta es la donde la persona muere o una capitis diminutio máxima o mínima o media, y por el parcial, que es bajo el tutor, ¿no? Donde otro renuncia o tiene una incapacidad. Se ocupa de la administración de bienes y no del pupilo. La tutela de las mujeres es la debilidad del sexo y la inexperiencia en los negocios, protegiendo al patrimonio de los herederos. Y la curatela, que es la medida de... La curatela es distinta a la tutela, que acabo de hablar, porque la curatela es la medida de protección tomada a favor de ciertos incapaces, como los locos, los pródigos, menores de 25 años, ¿no? Y el control es más severo en la curatela. Y bueno, para finalizar, la tutela es la institución creada por la ley que cuida de los bienes y personas del menor de edad que no está bajo patria potestad.